Amados hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Hoy es día lunes 10 de julio del año 2023. Rebasamos la primera semana de este mes y deseamos que este tiempo se vaya pronto. Queremos ir viendo en el correr de los días y los meses el cumplimiento de muchas cosas que hemos venido anunciando, sabiendo de antemano que estamos ya en los umbrales, no umbrales, prácticamente ya entramos en lo que concierne a los días de Noé, la época de Noé. Los días de Sodoma y Gomorra son más claros que el agua, decía mi abuela. Y estamos en tiempos bastante complicados porque creemos que estamos entrando a vientos de doctrina bastantísimo fuertes y que hoy más que nunca necesitamos de la sensibilidad al Espíritu Santo, al cual bendecimos siempre, pero que también necesitamos de un buen cimiento doctrinal. Quizá para algunos no tenga mucha relevancia la doctrina, pero recordemos que una mala doctrina en un corazón que no sea sano es peligrosa. Recuérdese que el comienzo de una torcedura doctrinal es el corazón. Por eso Pablo decía, el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera, los cuales algunos, desviándose de estas cosas, cayeron en vana palabrería. El corazón tiene que ver mucho, la fe tiene que ver mucho, la conciencia tiene que ser una buena conciencia y, como hemos dicho anteriormente, una limpia conciencia es aquella que se está limpiando constantemente y una buena conciencia es aquella que no se ensucia muy fácilmente. Así que la conciencia, una buena conciencia es importante, la fe sincera es importante y también el amor nacido de un corazón puro. Y un corazón puro es prácticamente aquel que no tiene doblez, dos identidades, dos personalidades. Se refiere a... Pero en medio de todo lo que hasta ahora le he dicho, es muchísimo lo que le he dicho, como es importante también podemos comprender que hoy más que nunca tenemos que apegarnos a... Estamos en un amado pueblo en donde lamentablemente muchas veces y muchas veces el alma manoseada es la del predicador, porque apacienta muchas veces su alma desde el púlpito, eh, los intereses como nos dejó. Tenemos que ponerle bastante atención porque en el libro de una palabra nacida directamente desde el corazón de nuestro buen Dios. El título provisional es La astucia en los púlpitos. Es bastante fuerte el título, pero debo decirle que es importante tocar estos temas. Muchas veces para algunos, repito, no lo consideran relevante, pero al menos para mí sí lo es, viendo en realidad que muchos manipulan la palabra para su propia conveniencia. Yo quiero hoy tratar con usted este tema basado en el libro de 2 Corintios capítulo 4 verso 1. Dice: por tanto, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos,
sino que hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Y si todavía, dice el apóstol Pablo, nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. En este pasaje nos deja claro, el Dios de este mundo no es el diablo, el Dios de este mundo es la religión. Si el Dios de este mundo fuera el diablo, pues toda la gente que no tiene a Cristo reverenciara al diablo, aunque en definitivamente sí lo hace, pero ellos no saben que lo hacen a través de una religión. El Dios de este mundo se llama religión y toda la gente profesa más de alguna de las tantas religiones que hay. Es la religión que ha cegado el entendimiento de los incrédulos. La incredulidad hacia la persona de Jesucristo como Salvador y la incredulidad a la palabra revelada. Por eso es que dice, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Aquí nos deja claro que el resplandor de la gloria de Cristo es la imagen de Dios. En otras palabras, aquellos que profesan una religión, incluyendo la cristiana, muchas veces tienen cegado el entendimiento por no creer a los principios escriturales, y eso les cierra la puerta de entrada a lo que es que en ellos se revele la imagen de Dios. Por eso es que vemos, decía hace poco en un tema que di en la iglesia, que durante mis 34 años de evangelio veo en muy mínima medida y muy poco lo que tiene que ver con el carácter de Jesús en la vida de mucho pueblo. Y es que, hermano, cuando nosotros venimos al evangelio, de entre todos los que venimos al evangelio, el Señor Jesús escoge ministros, los capacita, los prepara, porque hay, hermano, un proceso. Dios llama, Dios capacita, Dios envía, Dios confirma y Dios corona. Y la coronación de los ministros, como dice Pedro, y cuando venga el príncipe de los pastores recibiremos la corona inmarcesible de gloria. Entonces hay un llamamiento, hay una capacitación, hay un envío, hay una confirmación y la coronación, que será la que recibirá el ministro cuando se presente delante del Señor y le entregue cuentas. Eso es el tribunal de Cristo, que nada tiene que ver con el juicio del trono blanco. El tribunal de Cristo, más que todo, es lo que concierne a aquello que hayamos hecho estando en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Dentro de ello va también lo que tiene que ver con los ministerios. Pero Pablo menciona varias cosas aquí. En este pasaje, por ejemplo, Pablo dice, hemos renunciado, dice, a lo oculto y vergonzoso, no andando, dice, con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Como decía Jeremías, tú sabes que todo lo que ha salido de mis labios en tu presencia está. Y eso no era solamente lo que Jeremías hablaba en su vida diaria, sino que se refería más bien a todo lo que él enseñaba. Pero claro, también era aquello que él hablaba a diario. Él dice, tú sabes que todo lo que ha salido de mis labios, dice, en tu presencia está. Déjeme ver. A ver si lo encuentro. Aquí está.
Pero yo no me he apresurado, Jeremías 17:16, yo no me he apresurado a dejar de ser tu pastor. Fíjese, imagínese este verso, qué rico es. Ni el día de angustia he anhelado. Tú sabes, le dice Jeremías, que lo que ha salido de mis labios en tu presencia está. Este verso es muy rico porque este verso nos deja claro todo lo que Jeremías hablaba en la presencia de Dios. Y esto tiene que ver, hermano, con doctrina. Tenemos que entender que esto tiene que ver con doctrina. Así que al nosotros poder darnos cuenta en realidad la actitud o las palabras de Jeremías cuando enseñaba lo que Dios le decía que enseñara, tenía él mucho cuidado de no desprenderse de la esencia de la verdad. Y eso es algo que nosotros tenemos que enseñar y entender, hermano, porque repito, estamos en un tiempo de vientos doctrinales, estamos en un tiempo donde el enemigo ha minado, al igual que la serpiente lo hizo en el huerto, los sentidos de la mujer. La serpiente lo hizo con los sentidos de la mujer, ahora lo quiere repetir, minando y trastocando los sentidos de la Eva de este tiempo, lo cual es la iglesia de Cristo. Y los sentidos tienen que ver, como hemos enseñado antes, los ojos, el ministerio apostólico, los oídos, el ministerio de maestro, el gusto, el ministerio evangelístico, el olfato, el ministerio profético y el tacto, el ministerio pastoral. De tal manera que sabe cómo la serpiente trabaja y se va directamente a los ministerios porque sabe que si logra torcer un ministro se va a arrastrar a todo el pueblo, y si logra torcer a un apóstol se va a arrastrar a todo ese pueblo y los va a llevar a un entretenimiento, los va a llevar a incluso hasta celebrar ciertas fiestas que nada tienen que ver con Jesucristo. Y mire, amado hermano, entremos de lleno en esto porque esto es súper interesante. Lo primero que yo veo en este pasaje que leímos es que el ministro tiene que renunciar a sus propios intereses. Cuando el ministro se pone en la brecha para ir a enseñar la palabra de Dios, porque para eso lo llamó Dios, para que vaya a enseñar la voluntad de Dios, no para que vaya a buscar sus propios intereses a través del ministerio. Recordándole que nosotros somos administradores de los misterios de Dios y somos embajadores de Cristo, representantes de Cristo, y que lo que vamos nosotros a buscar en la exposición de la palabra son los intereses del corazón de Dios hacia su pueblo, no son nuestros propios intereses. Pero claro, si el ministro se descuida, puede parar defendiendo sus intereses y no los intereses del reino de los cielos. En este caso, los intereses de Dios por medio de Jesucristo, a través de su Santo Espíritu, por medio de los ministros, para con su pueblo. Entonces, cuando Pablo dice hemos renunciado, Pablo prácticamente dice hay que renunciar a nuestros propios intereses y buscar los intereses de Dios para con su pueblo. Pero sigue diciendo, hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso. Oculto es aquello que está tapado o cubierto con algo, según el diccionario de la lengua española o la Real Academia, si usted quiere. Eso representa, hermano, que está tapado o cubierto con algo, escondido de manera que no se pueda ver. Esto se interpreta de la siguiente manera, aplicándolo a los predicadores, porque Pablo se refiere directamente a los predicadores. Esto significa o representa a aquellos predicadores que saben que lo que enseñan no tiene base bíblica, pero
como les interesa más proteger su imagen y sus intereses mezquinos ante el pueblo, entonces honran más sus propios intereses que a la palabra, porque lo que buscan es beneficiarse en cuanto lo que enseñan, o beneficiarse a través de lo que enseñan, y para eso es que lo cubren, lo tapan con un con un con una, déjeme buscar, lo tapan de manera que el pueblo lo pueda ver como una verdad, cuando en realidad no es la correcta interpretación que el Espíritu Santo quiere que se le dé. Esto es como decirle, para que nos entendamos, vamos a hablar de amor. El amor, claro, el amor es algo que va a permanecer por la eternidad, pero estamos hablando del amor de Dios, no el amor erótico del 14 de febrero. Pero como Dios es amor, entonces vamos a celebrar el 14 de febrero porque Dios es amor. Sí, pero y la gente que no entiende la diferencia entre el amor filial, el amor ágape y el amor eros, entonces va a decir, como Dios es amor hay que celebrar. Pero el 14 de febrero se celebra, el mundo celebra el amor erótico, mientras que el amor de Dios, el amor ágape, el amor filial más que todo, va a permanecer por la eternidad. El amor ágape es el amor entre nosotros como hermanos. El amor filial es el amor de Dios. Entonces nosotros tenemos que entender el amor ágape, y el amor filial se mueve dentro del cristianismo, hermano, y es aprobado por Dios. ¿Por qué? Porque el amor ágape y el amor filial es algo que Dios lo fomenta por medio de su Santo Espíritu entre nosotros como pueblo de Dios. Pero el 14 de febrero celebran el amor erótico. Eso no tiene nada que ver con Dios. Pero la gente piensa que es el amor de Dios. Y muchos predicadores que o no entienden o no tienen doctrina, o en realidad lo que buscan es complacer al pueblo, pues meten a un Dios extraño que es el Dios Cupido. Y le injertan, como dice Jeremías, sarmientos de un Dios extraño dentro del Evangelio. Y el pueblo, hermano, que no tiene doctrina, lo abraza como que si viniera de Dios. Otro que le han injertado, hermano, es Navidad. Bueno, pues sabemos que Jesús no nació el 24 de diciembre, pero nosotros amamos a Jesús, así que lo vamos a celebrar. Pues no se dan cuenta de el culto a Baal bajo los árboles. No se dan cuenta que es una fecha que constituyó el paganismo, y no se dan cuenta de que es culto a un Jesús que no es el de la Biblia. Pero claro, como lo ocultan con tal de ellos también poder celebrar esa fiesta pagana, entonces lo cubren, y es algo que es vergonzoso, y lo ocultan. Y Pablo tuvo que renunciar a muchas cosas que se practicaban, que eran solamente prácticamente ritos y ceremonias, hermano, que nada tenían que ver ni siquiera con los ritos y ceremonias que representaban al Corderito Pascual, sino eran totalmente, como el Señor Jesús le dijo, mandamientos de hombres que lo llevaban a honrar a Dios solamente de labios. Hermano, es que si nos metemos en realidad a la doctrina de demonios, no significa poner un pentagrama y poner candelas y adorar a un ser rojo con cachos, cola y un tenedor. No, amado pueblo. Todas las religiones, hermano, le celebran y le ofrecen sacrificios al diablo. Para no ir tan lejos, como le dijo
el Señor Jesús a Pedro, cuando Pedro fue tomado por Satanás y quiso persuadir al Señor para que no fuera a la cruz, le dijo: apártate de mí, Satanás, porque no tienes puesta la mente en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, en las de la tierra, dicen otras versiones. Entonces ahí tendríamos que meternos al mensaje de la prosperidad, en donde aparece la fe de Lot, que solamente quería las cosas terrenas, y eso lo fue llevando a Sodoma, poniendo sus tiendas a Sodoma en una prosperidad material, haciéndole creer que mientras estuviera y tuviera toda la bendición, toda la prosperidad, mientras tuviera toda la prosperidad material, era bendición de Dios. Sin ponerse a pensar que también el rey de Sodoma prospera y que no le interesa el alma, porque le dijo a Abraham: dame las almas y yo te doy los bienes, como diciendo: no te preocupes de las cosas que necesita tu alma de Dios, sino preocúpate de las cosas materiales que necesita tu alma. Y eso ya es, hermano, una mezcla que muchos predicadores lo cubren bien, de manera que puedan obtener su propio beneficio. Lo oculto y vergonzoso es aquello que lo cubren, que lo tapan, de manera que no se presente como vergonzoso, sino lo presentan como algo que viene de Dios, aunque ellos mismos, es que esto es lo terrible, aunque ellos mismos saben que no tienen base bíblica. Pero como les interesa proteger su imagen y sus propios intereses, honran más sus propios intereses que a la palabra de Dios. Y eso le llama Pablo oculto y vergonzoso. Dice Pablo, continúa diciendo: no andando con astucia. Y la astucia, según el diccionario de la Real Academia, es la habilidad que tiene una persona para comprender las cosas, pero usa la astucia para obtener provecho o beneficio de aquello que ha entendido, pero lo usa para engañar a otros. Sigue diciendo el diccionario que es la acción hábil, o sea, son habilidosos. Dice la acción hábil con que se pretende engañar a alguien para conseguir algo. Es también la capacidad de un individuo para valerse de un ardid, artimaña o sutileza para lograr sus fines. Y Pablo habla, hermano, de las artimañas engañosas del error, precisamente en el libro de Efesios. Y por eso es que llama a la iglesia en Efesios para que crezcamos y dejemos de ser niños, y que crezcamos en el conocimiento de Dios, para no ser llevados por todo viento de doctrina, por las artimañas engañosas del error. Hermano, es como decir aquellos predicadores que saben la palabra, pero la usan para su propio beneficio, engañando al pueblo, haciéndoles creer que es Dios quien les dijo o les dio algo para ellos. Pero engañan al pueblo con el propósito de sacar provecho y conseguir del pueblo lo que buscan. Recordemos que Pablo nos deja claro en 2 Corintios 11:3, cuando dice: pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Aquí presenta en este verso de 2 Corintios 11:3 todo lo que es el Evangelio. Porque dice que la serpiente engañó a Eva con su astucia. Dice: así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, dice, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez, carácter, y pureza. Eso quiere decir que no hay dos identidades, no hay dos personalidades. Eso tiene que ver con las obras
de la devoción a Cristo. Eso tiene que ver con la relación entre tú y Jesucristo por medio de su Santo Espíritu. Eso es toda la vida del cristiano: carácter, obras y relación para con el Señor Jesucristo, relación para con su Santo Espíritu. Vuestras mentes sean desviadas de la sencillez, pureza y devoción a Cristo. Y les dice, porque si alguien viene y predica a otro Jesús, a quien no hemos predicado, recibís un espíritu diferente que no habéis recibido, o aceptáis un evangelio distinto que no habéis aceptado, bien lo toleráis. En otras palabras, lamentablemente hay mucho púlpito que lo usan con astucia para obtener beneficios, torciendo las escrituras a su conveniencia, aduciendo que Dios les inspiró a pedir 20 hermanos de a 100, 50 de a 50, 100 hermanos de 200, etc. Pero no solamente el dinero, sino muchas veces tanta enseñanza humana que, como le dijo el Señor Jesús, repito, a los fariseos, enseñando mandamientos humanos que llevan al pueblo a vivir doctrinas meramente humanas, cuando en realidad el propósito de Dios es llevar al pueblo a un cambio de carácter, a una vida de obras de justicia y que mantenga una bonita relación con Dios Espíritu Santo. Pero Pablo dice: hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. El adulterio, hermano, se resume en una palabra: infidelidad. Eso es el adulterio. Adulterio es infidelidad. O sea que el adulterio a la palabra es la infidelidad a ella misma. Entonces quiere decir que si alguien está adulterando la palabra de Dios, Pablo hizo alusión a aquellos que la usan para beneficiarse del pueblo. Ese es adulterio espiritual. Pero también dejó en claro que violar la escritura para predicarle al pueblo lo que quieren escuchar es complacer al pueblo antes que a Dios. Eso es infidelidad a lo escrito o a lo que Dios quiere que se les predique en ese día. Quien así lo hace está adulterando la palabra. Pero también el diccionario describe el adulterio como alterar una cosa. Alterar una cosa, en este caso la palabra, falseando su significado. Falso es todo aquello. Esto es sencillo entenderlo, amado pueblo. Falso es todo aquello que la Escritura no aprueba. Sencillamente. Si la Escritura no lo aprueba, es porque es falso, es mentira. Y lo que la Escritura aprueba es la verdad de la palabra. Toda doctrina que no tiene su base bíblica es falsa. Es infidelidad a lo escrito, es adulterio espiritual. Adulterio a lo escrito es, escuche esto, omitir la verdad de lo que se enseña y sustituirlo por otro fundamento que no es bíblico. Y de eso hay mucho, hermano. Y alguien pudiera decir, bueno, pero ¿qué de malo tiene? Bueno, yo pregunto, pues, ¿qué de bueno tiene? Pues, si una de las cosas por lo cual Dios constituyó ministerios es para que enseñen la verdad. Y todos los ministros, como Pablo lo dice, así como fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. Entonces quiere decir que cuando Dios llama a alguien, lo capacita, doctrinalmente hablando. Después de que lo capacita, lo envía. Y después que lo envía, lo confirma.
y la coronación será cuando estemos delante del príncipe de los pastores. Pero hay quienes, hermanos, sustituyen ciertos principios escriturales y le injertan otros principios que no son bíblicos, sino que son humanistas de su alma muchas veces, hermano, con tal de complacer al pueblo o con tal de cambiar ciertas cosas que complacen al pueblo, pero no a Dios. Eso es como usar decir lo que está sucediendo ahora dentro de la iglesia aquí en Estados Unidos, especialmente los americanos. Muchos están adoptando lo que es el movimiento LGTBQ y lo están metiendo dentro de las iglesias como algo que agrada a Dios. Y son los homosexuales hijos de Dios. Hasta el diablo es hijo de Dios, hermano. Por creación, todas las criaturas son hijos de Dios. Pero hermano, una cosa es ser hijo de Dios por creación y otra cosa es ser hijos de Dios por medio de Jesucristo. Y eso es lo que ahora tenemos que entender. Es como decir, Dios ama a los homosexuales, claro que los ama, pero no los acepta. Definitivamente. No les acepta. Y al no aceptarles su forma de vida, tampoco los acepta a ellos. Porque para poder ser aceptos, tenemos que venir a Cristo. Y como le dijeron a Caín, aunque le quiso dar a Dios todo lo mejor de la tierra, le dijo, si hicieres lo bueno, ¿acaso no serás acepto? Pero claro, evadió la sangre de Cristo. No quiso ofrecer un animalito como lo ofreció Abel, sino ofreció lo mejor de la tierra, dinero y todo lo que usted quiera. Pero no quería ofrecer la sangre de un animalito que representaba al corderito pascual que vendría a morir años más adelante por la humanidad. Entonces estamos en un tiempo donde mucha gente, muchos predicadores de los púlpitos le quitan a la palabra y le injertan. Muchas veces le injertan principios que tienen que ver con el sistema que se está moviendo a nivel mundial, o que muchas veces le quitan y le injertan fiestas paganas como 14 de febrero, Navidad, Domingo de Resurrección, hermano, cuando sabemos que no resucitó en domingo, sino resucitó en sábado. Aquí le injertan incluso Halloween, el culto a los muertos, hermano, culto a los demonios, y le ponen el Hallelujah Nights, hermano, noches de aleluya, cuando en realidad, hermano, eso es falso, pues. Tan falsa es la Navidad como es 14 de febrero, como es Domingo de Resurrección, hermano, y hay cosas que en realidad le injertan, y no solamente le injertan, adulteran la palabra, sino la usan para un beneficio propio, y eso es diabólico, porque eso es lo que quiso hacer el diablo. Tírate de aquí, aviéntate de aquí, porque escrito está. Hermano, escrito está, claro, pero estaba usando la escritura a su conveniencia. Eso es adulterar la palabra. Adulterar la palabra implica también enseñarle al pueblo hacerle creer que mientras tenga las cosas materiales es un buen cristiano, cuando sus obras dejan mucho que desear. Hermano, es que tenemos nosotros que entender que estamos en un tiempo bastante difícil y que si nosotros no tenemos un buen fundamento doctrinal, puede venir alguien y sustituir lo que es la esencia, el fundamento doctrinal, y cambiarlo, hermano. Y yo creo que nosotros tenemos que entender que adulterar la palabra, como dice el diccionario, es poner una sustancia, dice, es omitir la verdad, o sea, la esencia de lo que es la escritura, y sustituirlo por otro fundamento que no es bíblico.
es como poner una sustancia que no pertenece a ese componente, es darle una interpretación equivocada con el propósito de obtener un beneficio. Y eso no solamente en cuanto a lo escrito, muchas veces es en cuanto a una visión, en cuanto a un sueño, en cuanto a una profecía. Pueblo mío, así dice el Señor. Y a través de un beneficio, por ejemplo, conocí un predicador que le gustaba profetizarle a la gente que llegaba a la iglesia, los que llegaban de visita, y llegó una pareja donde el hermano llevaba su camisa roja y dice, hijos míos, así dice el Señor, a ti te hablo, al varón de la casa. A ti que traes camisa roja, así dice el Señor, yo te traje a este lugar porque aquí te voy a bendecir, aquí te voy a levantar, aquí te voy a prosperar. Pero ¿qué es lo que buscaba este predicador? Que se quedaran ahí. Porque es fácil, hermano. Mire, cuando el pueblo lamentablemente no tiene una relación con Dios Espíritu Santo y no tiene un buen fundamento doctrinal, piensan que todo lo que el predicador está diciendo, así es. Y algunos utilizan estos términos que yo les he dicho a los pastores que no los utilicen, porque dicen, como dice el apóstol, es que el apóstol dice, así dijo el apóstol, pero les digo, ¿ustedes están seguros que lo que yo dije es lo que la Escritura enseña? Porque, no, es que mi pastor dice, y si mi pastor dice, así es. Pero ya revisaron si lo que el pastor dice lo está avalando y lo está aprobando la Escritura, o solamente porque le quieres mucho a tu pastor y le tienes mucho cariño a tu pastor. Porque lamentablemente así hay gente, hermano. Les gusta, se encariñan con los ministros, y aunque saben que el ministro lo que está enseñando no va de acuerdo a la Escritura, pero como lo quieren mucho, más que a Jesús, imagínense, pues no importa aunque no les esté diciendo una verdad, pero ellos van a ser fieles a su pastor, aunque el pastor ingrato no sea fiel a la palabra, sea infiel y se la pase adulterando la palabra de Dios. Y como dice, aquí se cumple lo que dice un salmo, cambiaron la gloria de Dios por un buey que come hierba. Y esto sucede muchas veces de las ovejas para con el pastor, y sucede muchas veces del pastor para con su apóstol. Porque como su apóstoles lo quieren mucho, aunque su apóstol esté adulterando la palabra, les esté enseñando cosas que la Escritura no tiene base bíblica, pero como quieren mucho a su apóstol, pues prefieren honrar más a su apóstol, o prefieren honrar más a su pastor, más que a la palabra de Dios. Porque muchos honran más su ministerio que a la palabra, y muchos honran más al pueblo que a la palabra, y muchos honran más al pastor que a la palabra, y muchos pastores honran más a su cobertura que a la palabra. Y es que si nosotros en este tiempo no queremos que nos den gato por liebre, tenemos que agarrarnos de la palabra. Y alguien podrá decir, bueno, la letra, sí, claro, la letra, pero también vamos al espíritu de la palabra. Recuérdese que el Espíritu Santo no nos lo dieron para temblar y para sentir un hormigueo, nos lo dieron para enseñarnos, guiarnos y hacernos saber lo que habrá de venir. Esa es la función principal. La función principal del Espíritu Santo es doctrina, y a través de la doctrina regenera, transforma, renueva, restaura. Esa es la función principal del Espíritu Santo. Pero lamentablemente Pablo
Pablo dice aquí, bueno, no lamentablemente por lo que Pablo dice, pero lamentablemente muchos no entienden lo rico, lo fuerte y la esencia de las palabras del perito arquitecto. Hemos renunciado. Para ser un ministro hay que renunciar a los intereses propios. A lo oculto y vergonzoso es no cubrir aquello, cubrir nuestros deseos y nuestros propósitos, sino exponer la palabra de manera que la palabra haga el propósito de Dios por el cual Él la envía. No andando con astucia, haciéndole creer al pueblo algo que no tiene una base bíblica, sino apegarnos, ser fieles a lo escrito, porque el adulterio tiene que ver con infidelidad, y si hay una adulteración de la palabra es porque los que enseñan no están siendo fieles a ella. Están siendo fieles a sus intereses, fieles al pueblo, fieles, etcétera, no. Sino que mediante, dice, la manifestación de la verdad, aunque voy a decir algo más para terminar con este pasaje, ni adulterando la palabra de Dios. Adulterar la palabra de Dios es como poner una sustancia que no pertenece a ese componente. Eso representa darle una interpretación, o significa darle una interpretación equivocada con el propósito de obtener un beneficio. Sino que mediante la manifestación de la verdad, dice Pablo. La manifestación es exponer, es declarar, en este caso, una clara exposición. Una clara exposición es transparente. Una clara exposición de la verdad escritural para que el pueblo sea beneficiado y pueda la palabra expuesta llevar a cabo el propósito y el deseo de Dios. No el deseo nuestro, sino el deseo de Dios. Dice también Pablo, nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. La versión lenguaje sencillo dice, no sentimos vergüenza de nada, ni hacemos nada a escondidas, no tratamos de engañar a la gente, ni cambiamos el mensaje de Dios. Al contrario, Dios es testigo de que solo decimos la verdad. Por eso todos pueden confiar en nosotros, decía Pablo. Imagínense Pablo, para que Pablo pudiera decir, pueden confiar en lo que enseñamos, es porque él sabía que él había renunciado a sus propios intereses, había renunciado a lo oculto y vergonzoso, que no trataba de enviar una palabra cubierta como que fuera verdad para obtener un beneficio, y mucho menos adulterar la palabra, cambiarle, quitarle, porque debo decirte algo, ningún ministro, ningún apóstol, llámese como se llame, tiene autoridad divina para cambiar lo que está escrito. Nadie. Ninguno. Podrá ser muy usado, podrá tener fama, podrá tener miles de almas y miles de pastores. Ningún ministro tiene autoridad divina para cambiar lo que está escrito. Es más, su responsabilidad es darle el ángulo correcto. Como le dijo Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza con precisión, y precisión es que no debe de haber margen de error en la doctrina. Ningún ministro, llámese como se llame, sea usado como sea usado, tiene la autoridad divina para cambiar lo que está escrito. Pablo dice, decimos solo la verdad, por eso todos pueden confiar en nosotros. ¿En qué? En que les estamos diciendo la verdad. La palabra de Dios para todos dice, hemos renunciado
a hacer aquellas cosas vergonzosas. No usamos ninguna clase de truco ni alteramos el mensaje de Dios. Por el contrario, enseñamos la verdad abiertamente y así dice a los ojos de Dios, porque Pablo lo que él procuraba era siempre que Dios aprobara lo que él estaba enseñando. Y así a los ojos de Dios nos mostramos a todos tal y como somos. En otras palabras, les decía, así como somos aquí, somos en todas partes. Y la versión latinoamericana dice, no nos callamos por falsa vergüenza, dice, no andamos con rodeo ni desvirtuamos la palabra de Dios, manifestando la verdad. Pero oiga esta versión, dice, merecemos ante Dios que cualquier conciencia humana nos apruebe. Pero claro, para ello, el pueblo debe de tener un buen fundamento doctrinal. De lo contrario, ¿cómo podrán aprobar a un buen ministro si primero no lo prueban? Y peor todavía si no saben distinguir entre la buena y sana doctrina y la falsa. No lo aprueban. Y peor todavía si no saben distinguir entre una doctrina, entre una sana doctrina y buena doctrina y una falsa doctrina. Hermano, déjame decirte, Pablo termina diciendo en este pasaje, dice, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Y termino con este verso que ya se lo dije, pero este verso viene a sellar prácticamente lo que venimos diciendo. Este verso dice en el libro de Jeremías, dice, pero yo no me he apresurado, dice Jeremías, a dejar de ser tu pastor, ni el día de angustia he anhelado. Tú sabes, le dice Jeremías, que lo que ha salido de mis labios en tu presencia está. ¿De dónde tomó Pablo? Sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza con precisión la palabra de verdad. Amados hermanos, yo debo decirle que estamos en un tiempo donde lamentablemente hay mucho indocto. No tienen doctrina, o son niños predicando, o se desviaron de la verdad, de algunos puntos doctrinales de la verdad, aunque siguieron predicando, porque déjeme decirle, todos tienen verdades, pero es muy diferente tener verdades a tener la verdad. Y cuando hablo de la verdad, estamos hablando de la verdad doctrinal en especial, hermano. Porque claro, Él es el camino, la verdad y la vida, y el Espíritu de verdad es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, su función primordial es enseñarnos, guiarnos y hacernos saber lo que habrá de venir. Y por medio de su verdad, la verdad expuesta, viene la regeneración, transformación, renovación, restauración, etc. Pero estamos en un tiempo, amado pueblo, donde mucha gente no le... Mire, por ejemplo, vi algo que pusieron en el internet y dijeron, no busques una iglesia cerca de tu casa. Busca una iglesia donde te prediquen la verdad. Y mi pastor decía esto, y voy a terminar con esto. Mientras más cerca estemos de la palabra, más cerca estamos de la verdad. Considere lo que digo y que Dios le dé entendimiento. El día de mañana, si Dios lo permite, estaremos de nuevo
con una palabra nacida directamente desde el corazón de nuestro buen Dios. Pero si hubiera alguien que no conoce a Cristo, en medio de este mundo de mentiras y en medio de este mundo de religiones, tú necesitas la verdad. La verdad de la salvación en Cristo. Porque no hay otro nombre dado bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, sino solamente en Jesucristo. Lo necesitas. Y si hubiera alguien que se ha apartado del Señor, vas en un retroceso. Y aunque no lo quieras reconocer, vas en camino a la apostasía. Como le dijo el Señor al pueblo de Israel, sigues retrocediendo, oh Israel apóstata. O sea, retroceder es ir camino a la apostasía. Es importante que regreses. Y si hubiera alguien que esté enfermo, dile: Señor, yo creo que tú llevaste mis dolores, mis enfermedades, llevaste toda maldición, llevaste mis pecados, pero también llevaste en tu cuerpo toda enfermedad. Yo abrazo esa promesa. Dile: sáname, sáname, Señor Jesús. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Y yo te aseguro que Él te sana. Voy a terminar con esto. Cuida tu vida, cuida tu salvación y cuida tu relación con Dios Espíritu Santo. Hoy más que nunca hay que apegarse a las verdades escriturales. Y repito, nadie tiene autoridad divina para cambiar lo que está escrito en el Logos y en el espíritu de la palabra. Hágale un clic a su celular, comparta. Estamos siendo censurados como no tiene idea, pero Dios puede hacer que alguien escuche esta palabra y pueda entender un poco más que tiene que abrazar la palabra. Y no busque una iglesia cerca de su casa, busque una iglesia cerca de la verdad, una iglesia donde le prediquen la verdad. Dios les bendiga, amado pueblo.